Hola, bienvenidos, soy el profe Horacio. Y hoy vamos a hablar de algunos conceptos básicos de geometría. Empezaremos por hablar del punto. Este concepto que no es fácil de definir. Si nosotros buscamos información, vamos a encontrar que es algo que no tiene dimensiones, que no tiene área, que no tiene volumen, no tiene superficie, y que sirve para localizar la ubicación de algún objeto, para indicarnos un lugar, ya sea en el plano o en el espacio. Recuerdo a mi profe de cálculo vectorial un día, cuando hablamos de este tema, después de que vimos algunas definiciones, él nos hacía una pregunta. Trazó en el pizarrón algo así. Y nos preguntó, ¿esto es un punto? Obviamente todos respondimos que no, porque tiene área, porque podemos medir su radio y calcular el área de la superficie de esta figura. Y entonces trazó algo un poco más pequeño y volvió a hacer la pregunta, bueno, ¿esto es un punto? Volvimos a contestar que no, y así continuó haciendo trazos más pequeños. Continuó con algo así y volvió a preguntar, jóvenes, ¿esto es un punto? La pensamos un poco, pero llegamos a la conclusión de que no era un punto, porque tenía superficie, porque tenía área, tenía dimensiones. Entonces no es un punto. Por último, el profe hizo algo así y preguntó, ahora sí, ¿esto es un punto? Antes de que contestáramos, dijo, ¿lo ven? ¿Pueden ver esa marca? Nosotros nos acercamos un poco al pizarrón y efectivamente podíamos verla. Entonces contestamos, sí, sí la vemos. Y él nos dijo, entonces tiene área, tiene superficie y por lo tanto no es un punto. Es decir, por eso les digo, no es fácil definir lo que es un punto, porque a nosotros en nuestra práctica nos interesa poder observar un punto en el plano, un punto en el espacio, para poder determinar dónde se encuentra un objeto. En la práctica necesito ver dónde están esos puntos marcados, localizar esos lugares, ya sea en el plano o en el espacio. Pero si podemos ver ese punto, entonces eso se contradice con la definición geométrica de lo que es un punto. Porque en geometría me dicen que un punto no tiene dimensiones, no tiene área, no tiene volumen, no tiene superficie. Entonces vamos a conformarnos, para fines prácticos, vamos a conformarnos con esta definición simple. Un punto va a ser la marca más pequeña que podamos realizar, la marca más pequeña que podamos hacer y que podamos verla. Es importante que podamos ubicarla, que podamos observarla, verla, de que nos determine un lugar específico. Y si no la observamos, entonces no sabemos de qué estamos hablando, de qué lugar, de qué posición estamos hablando. Entonces nos vamos a conformar con imaginarnos que un punto es la marca más pequeña que podamos realizar y que podamos observar. Otro concepto importante es el de línea. Una línea va a ser una sucesión infinita de puntos. Ahí vamos otra vez. Pero como un punto es una marca muy pequeña, lo más pequeño que podamos realizar, entonces una línea va a ser un trazo, porque va a ser una sucesión de puntos
Una línea va a ser un trazo, pero el trazo más delgado que podamos hacer. Y tenemos el caso especial de la línea recta, a la que normalmente simplemente le decimos recta. Pues la línea recta es también una sucesión de puntos, pero esta sucesión de puntos se va a extender únicamente en una dirección. Es decir, la recta o línea recta va a ser una línea que se extiende en una dirección determinada. O sea que es unidimensional, tiene una sola dimensión. También vamos a encontrar por ahí que la distancia más corta que hay entre dos puntos es la recta o la línea recta. Entonces, una línea recta tiene una sola dimensión y se extiende infinitamente, fíjense. Una línea recta va a pasar por el punto A y por el punto B, pero se prolonga infinitamente hacia los dos extremos, siempre en una misma dirección. No va a cambiar de dirección, va a prolongarse infinitamente en esa misma dirección. Esa es una línea recta. Ahora bien, un segmento de recta va a ser una parte de esa recta y va a estar determinado por dos puntos. Un segmento de recta va a estar determinado por dos puntos. A estos dos puntos del segmento le llamamos extremos. Podemos decir que empieza aquí y termina acá. O podemos decir que empieza aquí y termina acá. Estos segmentos de recta los escribiríamos así. AB, que son los extremos, y encima colocamos una línea. ¿Sí? O bien, este mismo segmento podemos llamarlo de este modo, el segmento BA. No importa, estamos hablando del mismo segmento. AB o BA es el mismo segmento. Ahora, un rayo, o también llamada semirrecta, va a ser aquel que tenga un punto donde empieza, vamos a llamarle A, y luego se prolongue infinitamente en una sola dirección. A esto le llamamos rayo o semirrecta. Tiene un punto donde inicia y se prolonga hacia un lado solamente y en una misma dirección. Es parte de una recta, como el segmento también, pero el segmento tiene inicio y final, mientras que el rayo tiene un inicio y se prolonga infinitamente en una dirección. Y por último, tenemos el concepto de ángulo. Un ángulo va a ser una figura formada por dos rayos o semirrectas que tienen como origen un punto común. Es decir, vamos a decir que tenemos este punto A y de este punto A sale este semirrayo y sale este otro rayo, o semirrecta. Esto que formamos aquí con dos rayos que tienen como origen un punto común, esto es un ángulo. Es esta figura geométrica, donde a los dos rayos le llamamos lados del ángulo y al punto que tienen en común le llamamos vértice. Así de fácil.